Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una inquietud que trasciende lo material, una búsqueda incesante de respuestas a las preguntas más antiguas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué existe más allá de esta vida efímera? Civilizaciones enteras han erigido templos, han escrito textos sagrados, han buscado en los cielos y en lo más profundo de la tierra, intentando encontrar el significado oculto de la existencia. Pero entre todas las figuras que han marcado la historia, hay una que sobresale como un faro en la oscuridad: Jesús de Nazaret. Pero detente por un momento y pregúntate, ¿lo que conoces de él es realmente la verdad completa? ¿O es solo la parte de la historia que alguien quiso que creyeras? El Jesús que nos han presentado es un personaje domesticado por los dogmas, adaptado para servir a los intereses de imperios y religiones. Un Jesús que enseña sumisión, que habla de obediencia, que promete cielos lejanos a cambio de sufrimiento en la tierra. Pero ¿fue ese el verdadero Jesús? Hoy te invito a mirar más allá, a dejar a un lado todo lo que te enseñaron y a abrir la puerta a un conocimiento que fue ocultado, perseguido y silenciado durante siglos. Un conocimiento tan poderoso que aquellos que controlaban las estructuras del mundo temieron que saliera a la luz, porque sabían que si lo hacía, el ser humano se liberaría de las cadenas más fuertes, las que atan la mente y el espíritu. Jesús no vino a fundar iglesias, no vino a imponer rituales vacíos, ni a construir imperios de piedra. Vino a revelar un camino de libertad interior, un sendero que conduce al descubrimiento de la chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Un camino que no se transita con los pies, sino con el alma despierta. Cuando dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros», no pronunciaba una simple metáfora, estaba compartiendo el mayor de los secretos. El acceso a lo divino no se encuentra en templos externos, ni en promesas aplazadas al más allá. Está aquí, ahora, en lo profundo de tu ser. Solo tienes que recordar. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien recuerda? Cuando alguien despierta y comprende que no necesita intermediarios para conectar con lo divino, que no debe vivir temiendo un juicio eterno, que la salvación no es un premio lejano sino un estado de conciencia alcanzable en vida. Ese ser humano se convierte en libre, y un ser humano libre no puede ser manipulado, no puede ser controlado. Y eso es lo que más teme cualquier sistema de poder. Por eso, las enseñanzas más profundas de Jesús fueron ocultadas, enterradas en textos prohibidos, disfrazadas en símbolos que solo los iniciados podían descifrar. El mensaje fue fragmentado, distorsionado, y lo que quedó para las masas fue apenas una sombra de la verdad. Pero por mucho que lo intenten, la luz no puede ser apagada para siempre. Los secretos vuelven a la superficie, y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en lo más profundo de ti, es porque has comenzado a recordar. Has sentido esa inquietud, esa vibración sutil que te dice que hay algo más, algo que no te contaron, y ahora estás a punto de descubrirlo. Prepárate, porque lo que está por revelarse no solo transformará tu visión sobre la figura de Jesús, transformará para siempre la forma en la que te ves a ti mismo, a la vida y a la realidad que te rodea. Si hay una enseñanza que ha sido sistemáticamente distorsionada, es esta: el reino de los cielos. Durante siglos nos han hecho creer que este reino es un lugar distante, un premio reservado para después de la muerte, un espacio etéreo al que solo se accede tras una vida de sufrimiento, de penitencia, de obediencia ciega. Pero, ¿y si te dijera que este no es un lugar al que ir, sino un estado al que regresar? ¿Y si el verdadero significado de esas palabras no tiene nada que ver con la muerte, sino con la vida plena y consciente que puedes experimentar aquí y ahora? Jesús no hablaba de un cielo más allá de las estrellas, hablaba de un estado de conciencia superior, un nivel de vibración donde el sufrimiento, la separación y la ignorancia desaparecen, un estado al que se accede no con los pies, sino con la expansión del alma, la limpieza de la mente y la elevación del espíritu. Cuando decía, «El reino de Dios está dentro de vosotros», nos estaba entregando la llave de la libertad absoluta. Pero, ¿cómo recibieron esa llave las masas de su tiempo? ¿Estaban listas para comprenderla? ¿O fue más fácil para los poderosos encerrarla bajo 7 llaves y crear a cambio un sistema basado en la culpa, la sumisión y el miedo? Piensa en esto.
Si el reino está dentro de ti, ¿qué sentido tiene buscar la divinidad en templos externos? Si la conexión con lo eterno reside en tu propia conciencia, ¿para qué necesitas intermediarios? Y si la verdadera libertad se alcanza al despertar tu mente y tu alma, ¿por qué sigues esperando a que algo o alguien te salve? Las enseñanzas ocultas de Jesús no eran solo filosóficas, eran prácticas, directas, transformadoras. Hablaba de la necesidad de trascender la ilusión de este mundo material, de romper las cadenas del ego, de reconocer que lo que ves con los ojos físicos no es más que un leve reflejo de una realidad mucho más profunda. En su círculo más cercano, entre aquellos que verdaderamente estaban preparados para escuchar, enseñaba que la materia es un velo, que lo visible es solo una ilusión pasajera, y que la auténtica vida comienza cuando atraviesas ese velo y descubres tu verdadera naturaleza. Este no es un conocimiento que se encuentra en los altares, no está grabado en las paredes de los grandes templos. Está oculto en lo más profundo de ti, pero para acceder a él, debes hacer un viaje, el viaje más difícil y más valiente que cualquier ser humano puede emprender, el viaje hacia tu propio interior. Y aquí aparece la gran paradoja. Mientras la humanidad ha pasado siglos buscando el paraíso en mundos futuros, la verdadera puerta siempre ha estado aquí, justo donde nunca se atrevieron a mirar, en su propia conciencia. Esta es la enseñanza que fue prohibida. Esta es la verdad que no querían que recordaras. Porque cuando lo hagas, cuando abras los ojos del alma y mires hacia adentro, entenderás que siempre has sido libre y que el reino de los cielos no es un destino, es tu estado natural, y lo has tenido al alcance de tu mano todo este tiempo. Si el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de conciencia, la gran pregunta es inevitable: ¿cómo podemos alcanzarlo? ¿Qué prácticas, qué caminos, qué llaves nos dejó Jesús para abrir esa puerta que permanece cerrada en la mente de quienes siguen atrapados en la ilusión del mundo material? Esta es la parte que no se enseña en los púlpitos ni se estudia en los seminarios. Esta es la sabiduría que fue cuidadosamente retirada de los textos oficiales y relegada a los márgenes de la historia, escondida en los evangelios apócrifos, en la tradición gnóstica y en las escuelas de misterios. Jesús no enseñaba únicamente a través de palabras, enseñaba a través de prácticas profundas de transformación interna, prácticas que, cuando se comprenden y se integran, reconfiguran la conciencia, despiertan la intuición dormida y permiten acceder a planos superiores de realidad. La primera enseñanza, el conocimiento de sí mismo. Conócete a ti mismo y conocerás el reino de los cielos. Esta enseñanza, aunque atribuida también a los grandes iniciados de la antigüedad, fue central en las palabras de Jesús, porque antes de buscar lo divino fuera, debes encontrar lo sagrado dentro. Y este no es un conocimiento superficial, no es simplemente saber tu nombre o tu historia personal, es un viaje hacia lo más profundo de tu ser, allí donde habita la chispa de lo eterno. Jesús enseñaba que el alma humana es un fragmento de la fuente universal, una partícula divina, eterna e inmortal, envuelta en capas de materia, ego y olvido. El primer paso hacia el despertar es recordar esta verdad, y al recordarla, comenzar a deshacer las capas que te separan de tu esencia más pura. La segunda enseñanza, la purificación de la mente y el corazón. No puedes elevarte hacia planos superiores si llevas contigo el peso de las emociones densas. Jesús hablaba de la necesidad de liberar la mente de pensamientos destructivos y el corazón de resentimientos, culpas y apegos. Cada pensamiento oscuro, cada emoción de baja vibración, actúa como un ancla que te mantiene atrapado en la densidad del mundo material. Por eso, enseñaba el poder del perdón, pero no como un simple acto de bondad hacia los demás, sino como un proceso de liberación interior. El perdón es un acto de alquimia espiritual. Transforma la pesadez del rencor en la ligereza del alma, libera la energía estancada y permite que la luz vuelva a circular. La tercera enseñanza, el poder de la palabra y la intención. Jesús conocía el poder creador de la palabra. Sabía que cada sonido, cada verbo, cada declaración era una vibración que daba forma a la realidad. Por eso sus palabras eran tan cuidadosas, tan cargadas de poder.
En los círculos internos enseñaba que la palabra es una herramienta sagrada de manifestación. Cuando hablas, no solo describes la realidad, la creas. Por eso insistía en hablar con verdad, en bendecir en lugar de maldecir, en decretar desde la certeza de que todo lo que dices con fe puede hacerse realidad. De esta enseñanza nacen las afirmaciones de poder, frases simples pero cargadas de una vibración elevada, que, repetidas con convicción, reprograman la mente y sintonizan tu energía con las frecuencias superiores del universo. Soy luz manifestada en esta existencia. Mi conciencia está unida a la fuente eterna. El reino de los cielos habita en mí, aquí y ahora. Estas no son solo palabras, son llaves. Llaves que abren portales a una nueva forma de ver, de sentir, de existir. La cuarta enseñanza: la práctica del silencio y la meditación interior. Mientras las multitudes buscaban milagros externos, los verdaderos discípulos recibían la enseñanza más poderosa de todas, el silencio interior. Jesús sabía que en el bullicio del mundo, en la constante distracción de la mente, es imposible escuchar la voz del alma. Por eso se retiraba al desierto, a las montañas, a los espacios donde la naturaleza recordaba la pureza del origen. En esos espacios de profunda calma, la mente se aquieta, el corazón se serena y, por fin, la voz del yo superior puede ser escuchada. Esta es la práctica que te conecta directamente con lo divino, sin intermediarios, sin dogmas, sin estructuras externas, porque allí, en el silencio absoluto de tu conciencia, resuena la vibración eterna del Creador. Hasta ahora has recibido las llaves, has visto los portales abiertos ante ti, pero todo conocimiento es inútil si no se integra, si no se vive. Aquí es donde comienza el verdadero viaje, la transmutación interior, la alquimia del alma. Jesús no hablaba solo de salvación como un acto divino que descendía desde los cielos. Su verdadera enseñanza era mucho más profunda y exigente. La salvación es un proceso de autotransformación, un trabajo consciente sobre ti mismo, un proceso alquímico en el que lo más denso de tu ser, el ego, el miedo, la culpa, la ignorancia se convierte en luz, sabiduría y poder. Así como el alquimista busca transformar el plomo en oro, tú eres llamado a transformar la materia de tu vida en conciencia pura, a trascender tus limitaciones, tus patrones destructivos, y a elevar tu vibración hasta alcanzar la sintonía con lo eterno, la muerte del viejo yo y el renacimiento del espíritu. ¿Recuerdas las palabras? Quien no renazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Esto no se refiere a un nacimiento físico, sino a un renacimiento interior, a la muerte del viejo yo, cargado de apegos, sufrimientos, creencias limitantes, y a la aparición de un nuevo ser, conectado, libre, vibrante. Pero no te engañes, este no es un camino fácil. La transmutación exige coraje, porque significa mirar de frente tus sombras, enfrentarte a las partes de ti que has negado y abrazarlas con compasión para finalmente liberarlas. Esta es la verdadera crucifixión del ego, no en un madero, sino en el corazón, un acto simbólico de dejar morir todo lo que ya no sirve para dar paso a lo que siempre has sido en tu esencia, un ser divino, eterno, creador, el cuerpo como templo y la elevación de la energía. Jesús enseñaba que el cuerpo no debía ser rechazado, sino comprendido como el verdadero templo de lo sagrado, un espacio donde la energía divina puede manifestarse si es purificado y elevado. Aquí aparece el concepto de transmutación energética. Las energías más bajas, los impulsos más densos, no deben ser reprimidos, sino transformados. Cada emoción negativa que comprendes y rediriges, cada pensamiento oscuro que iluminas con conciencia, se convierte en fuerza espiritual. Por eso, las prácticas de control del prana, la energía vital, la correcta respiración, la atención plena al cuerpo y sus centros energéticos eran enseñanzas esenciales en las escuelas de misterios, porque sabían que quien domina su energía, domina su destino, el camino del corazón abierto. Y finalmente, la alquimia más poderosa, el amor, pero no ese amor superficial que depende de las circunstancias o las relaciones pasajeras. Jesús hablaba del amor como una frecuencia universal, una fuerza creadora que sostiene la vida, que atraviesa todo lo que existe y que, cuando es comprendida,
Transforma cada aspecto de la existencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no como una norma moral, sino como la más elevada forma de alquimia, porque solo cuando vibras en la frecuencia del amor incondicional, te alineas con la conciencia del Creador, y es entonces cuando accedes al reino, aquí y ahora. Para alcanzar el reino de los cielos en vida, no basta con comprender estos conocimientos de forma racional. Debes ir más allá de la mente. Debes despertar los sentidos dormidos del alma, aquellos que te permiten ver lo invisible, escuchar lo eterno y sentir lo que trasciende la materia. Jesús no hablaba solo a la mente de sus discípulos, hablaba directamente al alma. Sus palabras eran llaves, códigos vibracionales que activaban recuerdos profundos, ocultos en lo más recóndito de la conciencia humana. La activación de la visión interior, el ojo que todo lo ve. Cuando Jesús decía, el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No hablaba del ojo físico, hablaba del tercer ojo, la puerta de la visión espiritual. Este centro de percepción no pertenece al mundo material, es la antena sagrada que permite ver más allá de la ilusión, más allá de las apariencias. Cuando este ojo se abre, comprendes que todo lo que creías real es apenas un reflejo pálido de lo que verdaderamente existe. A través de la meditación profunda y la visualización consciente, este centro se despierta, y lo que estaba oculto comienza a revelarse. Patrones energéticos, símbolos universales, verdades que no pueden ser enseñadas, solo recordadas. La conexión con la fuente, el cordón de luz dorada. Jesús enseñaba que nunca hemos estado separados de lo divino. Esa sensación de separación es la gran ilusión de la mente. Por ello, transmitía a sus discípulos más cercanos la práctica de la visualización del cordón de luz. Imagina, siente, un rayo de luz dorada que nace en lo más profundo de tu ser, atraviesa tu chakra corona y se eleva hasta lo infinito, conectándote con la fuente eterna. Esa luz no es un simple símbolo, es la representación de la unión sagrada con lo absoluto, una unión que nunca se ha roto, aunque hayas vivido como si estuvieras desconectado. Esta práctica no solo eleva tu vibración, limpia tus centros energéticos, repara las fisuras de tu campo áurico y restablece la conciencia de unidad. Cada vez que sientas miedo, duda o vacío, cierra los ojos, respira profundo y recuerda, esa luz dorada está en ti, siempre ha estado, siempre estará. El último portal, el silencio sagrado. Jesús sabía que no era en la multitud donde se encontraba la verdad, por eso buscaba la soledad del desierto, el silencio de las montañas, porque es en ese silencio absoluto, cuando las voces del ego se apagan, donde por fin puede ser escuchada la voz del yo superior. Esa voz no grita, no exige, solo susurra, y cuando aprendes a reconocerla, entiendes que todo lo que buscabas afuera ha estado esperando siempre dentro de ti, y este es el verdadero final de su enseñanza. No necesitas mirar al cielo esperando señales. No necesitas buscar en los templos o en las promesas de otros. El reino de los cielos está aquí, ahora, en lo más profundo de tu ser. Solo tienes que recordar, solo tienes que despertar. Cierra los ojos. Respira, siente la luz recorriendo tu cuerpo. Recuerda quién eres, porque en este momento, sin esperar más, puedes acceder a ese estado de conciencia elevado. Y cuando lo hagas, verás el mundo con nuevos ojos. Oirás lo que antes no podías escuchar. Y lo más importante, te habrás reencontrado contigo mismo, con la divinidad que siempre ha habitado en ti. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿estás listo para vivirlo? Si estas palabras han resonado contigo, si algo dentro de ti ha vibrado de forma diferente, no lo ignores. Esta no es una simple información, es un recordatorio de lo que tu alma ya sabe. No dejes que la vida siga su curso sin atender esa llamada. Detente, respira, reconecta, y cuando estés listo, comienza a vivir desde tu conciencia más elevada. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal y activar la campana. Así, seguirás recibiendo más conocimientos ocultos, enseñanzas olvidadas y las claves para seguir elevando tu conciencia. Comparte este vídeo con aquellos que están preparados para recordar,
para despertar, porque juntos somos la generación que está trayendo de vuelta la sabiduría que durante siglos fue silenciada. La decisión es tuya. ¿Seguirás dormido o elegirás despertar?